La información me llama, vengo hacia este lado porque me está esperando la doctora Cecilia Pirolo para un tema realmente muy importante. Sí, Dani, porque después de confirmarse que finalmente no van a llegar de India las 580.000 dosis de vacunas Covishield que habían sido prometidas, recordemos que India está pasando en este momento por uno de sus peores momentos sanitarios porque tiene una gran cantidad de contagiados y de muertos. Entonces finalmente decidieron no entregarle a la Argentina las dosis que habían pactado en un primer momento. Debido a esto, el ministro Quirós salió a decir que como la vacuna es la misma que la de AstraZeneca, que se queden tranquilas aquellas personas que habían recibido la primera dosis porque no había ningún problema de que la segunda dosis se la dieran con cualquier vacuna AstraZeneca, por más que no fuera la Covishield que venía de la India. Muy bien, y para esto vamos a hablar con alguien que ya conocemos, que ha estado en nuestro programa y es un honor para nosotros recibir nuevamente a la doctora Marta Cohen. Ella está en el Reino Unido, es patóloga y pediatra. Hola Marta, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Ya te extrañábamos, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás? Yo también. Bien. Vos también, y supongo que bien. estarás. Semana larga. ¿Cómo, perdón, no te escuché? Yo digo, es bien porque es un fin de semana largo, así que bueno, tenemos 3 días por delante. Exactamente. Bueno, Marta, estábamos hablando de esto, de esta vacuna, realmente esto que ha ocurrido, y mi pregunta sería, ¿cuánto se puede esperar realmente? O sea, si nos dimos ya la primera dosis, ¿hay un tiempo? ¿Se puede reemplazar con otra vacuna? ¿Cómo es esto? Mucho no lo entiendo yo, que por supuesto no como ustedes, que son médicas, por supuesto. Bueno, sí. Las vacunas, hasta ahora la de Oxford o Covishield, que es la misma. Entonces, por lo tanto, si uno se dio la vacuna de Covishield y ahora no llega a la Argentina, se puede dar la segunda dosis de Oxford. Eso sin problema. Es la misma vacuna. Con respecto a la separación, lo mejor es separarlas entre 8 y 12 semanas. O sea, dar la segunda dosis entre los 2 y los 3 meses. No más allá de los 3 meses y no antes de los 2 meses. Esa es la mejor inmunidad y eso está demostrado científicamente con publicaciones publicadas en Lancet. Entonces sería un problema, Marta, sería un problema porque si hoy el doctor Quirós dijo que está previsto que llegue a la Argentina hacia fines de mayo las dosis de AstraZeneca, algunas personas van a aumentar ese tiempo desde que se dieron la primera dosis. No es lo adecuado. No es lo adecuado que se separen más de 3 meses. La realidad es porque está demostrado que la inmunidad después de los 3 meses de la primera dosis comienza a declinar. Entonces lo ideal es vacunar antes de 12 semanas porque después así la inmunidad es del 81% al final. Pero si no, comienza a declinar desde un 76% y va a ir declinando. Pero bueno, eso es la realidad. Con respecto a la vacuna de Covishield, yo entiendo que es muy similar a la de Oxford y que también el laboratorio Gamaleya ha dicho que se podía separar. No me cabe ninguna duda que también la inmunidad va a ser buena si se separa hasta 3 meses. No más de 3 meses, entiendo. Ahora, no es lo mismo con la vacuna de Sinopharm, porque la vacuna de Sinopharm, primero que ya sabíamos que es una vacuna de virus inactivado, de una eficiencia que es de corta duración, es una vacuna que tiene 70 años el método, o sea que probablemente yo interpreto que esta va a ser la última vez que se la haga de esta manera, que luego ya nuevas que son las de ARN mensajero, y que va a ser el futuro de la vacunación, entiendo. Y estas vacunas se debe dar la segunda dosis a los 21 días, o sea, a las 13 semanas. En Argentina se planeó en 3 meses, pero cuando surgen los Emiratos Árabes, que la vacuna, ellos le habían dado la primera dosis a las 3 semanas, y cuando a los 3 meses van a mirar la inmunidad de la gente, había decaído mucho. Entonces le están dando una tercera dosis. Y además de eso, ya ahora pasaron a otro tipo de vacuna que es la de Pfizer. Es decir que esto que no vos es recomendable separar en 3 meses la de Sinopharm. Esto que vos estabas contando que es muy importante acerca de chequear la inmunidad y los anticuerpos que genera la vacuna, ¿te parece que es un momento de la pandemia donde es fundamental
tratar de ver si realmente estas dosis de vacuna que se han aplicado han dejado anticuerpos en las personas, o bien que ya lo tuvieron o que han sido vacunadas. ¿Es algo que los médicos tendrían que solicitar, esta inmunoglobulina G, para ver cuál es la condición del paciente que la tuvo o el que se vacunó? Sí, yo sé que mucha gente se lo está tomando, se lo está haciendo, lo están pagando. Lo que pasa es que es caro, y si hay una cuestión de recursos, ¿debemos invertir los recursos en esto o debemos invertir los recursos de la salud en conseguir las vacunas, vacunar, conseguir más test y testear a todo el mundo? Es decir, sí es una opción, pero ya sabemos que las vacunas, en primer lugar, por ejemplo, la vacuna de Oxford tiene con las 2 dosis tiene un 81% de eficiencia. Quiere decir que tiene un 100% de eficiencia para prevenir la muerte o la enfermedad grave, pero un 81% de eficiencia para prevenir la enfermedad leve y el contagio. Además, además de los anticuerpos, que es la IgG que mencionaba Cecilia, también está la inmunidad de los linfocitos T de la memoria. Y eso es algo que no se puede medir, pero eso es algo que seguramente ayuda a aquellos que no tienen anticuerpos, porque hay un porcentaje que no los desarrollan, pero sí ayuda a prevenir que el paciente no muera, ¿no es cierto? Es decir, que a lo mejor no solamente los anticuerpos no alcancen para ver cuál es la eficacia de una vacuna, sino también está la inmunidad celular. Por eso ya está demostrado para la vacuna de Oxford, ya hay evidencias para la vacuna de Sinopharm, que la inmunidad es de corta duración, que no sirve probablemente dar la separación en 3 meses, sino que hay que dar la primera dosis, la segunda dosis a las 3 semanas y probablemente, como hizo Emiratos Árabes, a los 3 o 4 meses dar la tercera dosis. Es decir que eso ya estaría demostrado. Casos individuales, si se lo quieren hacer porque es una persona de riesgo o porque, bueno, lo puede pagar, no habría ningún inconveniente. Lo que sí yo no puedo decir que lo recomiendo, porque no tiene un costo-beneficio para mí, público. Marta, hablaba los otros días con una médica amiga y me decía, los pacientes que están entrando ahora es como si fuese otra enfermedad a la del año pasado. Esto tiene que ver evidentemente con la mutación de este virus. Sí, por supuesto. Ahora los pacientes son pacientes más jóvenes y las terapias intensivas están ocupadas por pacientes más jóvenes y por más tiempo. Además, hay más niños infectados que en la pandemia anterior, en la primera ola, ¿no? Que había menos niños porque este virus ingresa a través de unos receptores que están en la mucosa bucal y nasal, que los niños tienen menos cantidad, entonces tenían como una inmunidad, una resistencia natural al contagio. ¿Qué pasa? Que ahora esta mutación hace que ingrese mucho más fácilmente al organismo a través de esos mismos receptores. Ingresa más fácilmente a los de los adultos, por eso hay más contagios, y a los de los niños. Los niños, en realidad, de acuerdo a un estudio publicado el 19 de abril por la Academia Americana de Pediatría, serían un 21% de los contagios circulantes. Es decir, que no es que los niños sean los que más se enferman, sino que es que los niños son una expresión de la alta circulación del virus en la comunidad, ¿no? En una comunidad dada. También se vio que cambió un poco el comportamiento del virus, porque antes, digamos, lo que terminaba matando al paciente era esta respuesta exagerada producida por una inmunidad y una inflamación que no era esperada, y como que ahora a veces hasta se ve una falla multiorgánica. ¿Vos también has tenido este reflejo en los pacientes? Sí, porque son pacientes muy jóvenes. Eso se ve sobre todo en los niños, pero también se ve en personas jóvenes que tienen un organismo más joven, muchas veces sin predisposiciones, sin persistencias, y que reaccionan con una producción de antiinflamatorios, que son entre ellos las citoquinas, y que eso es lo que termina llevando a la persona a una falla multiorgánica. Y a propósito de esto, cuando recién empezaba esta pandemia, uno hablaba que más allá del día 9-10, el virus no era contagioso, que esto era un trabajo que se había realizado in vitro, donde si bien se podía, a través de una PCR, todavía tener la positividad del virus, como que había bajado la posibilidad de que contagie. Esto se fue modificando cuando se ve que después del día 10, a veces incluso la conducta clínica cambia en el paciente y puede terminar llevándolo a que le tengan que hacer una traqueotomía o que termine muriéndose.
Gracias, Cecilia, por decir esto, porque mira, en Argentina yo he escuchado bueno, gente que ha tenido el COVID y que ha ido al médico o el sistema de salud, al centro de salud, y le han dicho, no, ya no contagio más porque pasaron 10 días. Y eso es una falacia, porque sí, todos hemos ido equivocándonos y aprendiendo sobre los errores, ¿no es cierto? Pero en realidad justamente eso es lo que estaba leyendo hoy, juntando información, porque tengo mañana un Zoom con la comunidad de Bragado, mañana a la tarde, que es abierto a todos, y justamente quería actualizar ese tema. Y en realidad es como vos decís, Cecilia, las personas, los pacientes asintomáticos generalmente a los 9 o 10 días, por ahí ya no contagian más, aunque la PCR puede dar negativa. Pero los pacientes que han tenido síntomas siguen contagiando después de los 10 días, y los pacientes que han estado muy enfermos pueden contagiar más de 20. Así que eso es muy importante, porque ese error de decir, bueno, si ya no te da la PCR negativa y has estado en contacto con esa persona, ya está, no te contagiaste. No, porque uno puede estar incubándolo y puede que la PCR todavía le dé negativo. O sea que hay que repetirlas, hay que aislarse de cualquier manera. Y lo mismo pasa con los pacientes que han tenido COVID, que yo digo, habría que hacer un test de PCR a la salida, para tener la absoluta seguridad, a la salida del cuadro infeccioso, para tener la absoluta seguridad de que esa persona ya no contagia. Pero repetir, independientemente... Que no se escuchó, ¿cuánto es al tiempo que hay que repetirlo? Bueno, lo que yo digo es que hay que repetirla. ¿Me escuchás ahora? Sí, perfecto, Marta. Sí, lo que yo digo es que habría que tener la modalidad de repetir la PCR cuando el paciente ya se recuperó y se considera que se puede dar de alta. Entonces, en ese momento, antes de decirle sí, usted ya no contagia, hacerle una PCR para saber que el paciente realmente no contagia. Sobre todo cuando el paciente ha tenido síntomas, porque si es asintomático, la gran mayoría a los 9 o 10 días ya no contagian. Pero sobre todo si ha tenido algún síntoma, o peor, muchos síntomas, eso sí pueden contagiar después de los 20 días. Así que eso es muy importante, esa pregunta que hace Cecilia, porque es algo que no está dentro del sistema de salud, dentro de los consejos que le dan a la gente. Y yo, que me llama mucha gente, me contacta por el Instagram, que te lo digo, es @dr Marta Cohen, y ahí me llaman, me contactan, yo digo, no, hágase la PCR, y muchas veces me dicen, sí, me dio positivo. Pero me dio positivo porque tiene el virus, no le dio positivo porque recién lo tuvo, ¿no es cierto?, a la enfermedad. Así que sí, eso es una cosa muy importante. Aprovechando, Marta, que estás ahí en el Reino Unido, contanos cómo es la situación de ustedes en este momento. Bueno, la situación es una situación especial porque estamos un poquito más relajados. Nosotros tuvimos 3 meses todo cerrado. Las escuelas estuvieron cerradas solamente 2 meses. O sea, los primeros que volvieron fueron las escuelas. Hace unas 2 semanas que volvieron los gimnasios, pero afuera. O sea, uno puede hacer las clases de gimnasia afuera, los restaurantes afuera, los pubs afuera. Los shopping centers abrieron también con muchísimas medidas, y bueno, las peluquerías, todo eso también con muchas medidas, de muchos protocolos de que puede haber 2 o 3 personas. Pero eso volvió a los 4 meses, ¿no es cierto? Y ahora, recién el 15 de mayo, se volverían a abrir las fronteras para gente que está, bueno, varada afuera y que no puede entrar. Se volverían a abrir los hoteles con muchos protocolos, y recién volveríamos a la normalidad el 15 de junio. Se está hablando de que la gente va a poder viajar con un pasaporte de salud, que otros consideran que no está bien porque es como que no es es una cuestión de libertades, ¿no es cierto? Que uno necesita demostrar que tiene las 2 vacunas y que tiene además el test negativo. Ya se está vacunando a las personas de 40 años, acá se empezó vacunando de arriba, de los más viejos a los más jóvenes, o sea, los más de 80, los más de 70, los más de 60, ¿sí? Y ahora ya se vacunaron los más de 45, se están vacunando los de 40. La idea es que para septiembre va a estar todo el mundo vacunado. Empezamos el otoño, va a haber otro pequeño pico. Pensamos que va a ser menor, pero igual estamos preparados. Por ejemplo, yo estoy en el comité de exceso de muertes de mi ciudad, donde están, bueno, de las funerarias, de los hospitales. Yo estoy por el hospital de niños, los hospitales de adultos, las funerarias,
la policía, los militares también ayudaron a planificar, bueno, las morgues accesorias, y eso estamos teniendo la última reunión el lunes que viene, y luego de eso nos vamos a desactivar, pero vamos a quedar dormidos, digamos, ¿no? La célula se duerme y nos volvemos a reactivar en el mes de agosto, cuando veamos cómo se va a ir la situación viniendo o se está viendo para septiembre, porque hay modelos matemáticos epidemiológicos que se están haciendo para planear predecir cuál va a ser la situación de septiembre. Y el modelo que pensamos que va a suceder es que va a haber un aumento del número de casos en el mes de septiembre, que va a ser pequeño, que va a haber un aumento del número de pacientes internados, y todas las personas van a estar vacunados, y va a haber que ya empezar a dar la tercera dosis de refuerzo en septiembre, porque acá se comenzó a vacunar en diciembre. Y esa tercera dosis va a ser la vacuna modificada para prevenir contra la cepa de Manaus y la cepa de Sudáfrica, etcétera. Así que bueno, eso es como estamos. Hay casi 44 millones de vacunados en este momento. La última cortita, Marta, a propósito de que estuviste hablando de la cepa y de que van a tener que poner un refuerzo. ¿Esto se está pareciendo mucho a la vacuna de la gripe, que va a tener que modificarse año a año por las cepas que van ingresando? Sí. Mi visión, y esto es mi hipótesis, ¿no? Yo siempre digo o sea, lo que cuenta la historia, porque esto lo leí en los libros de historia, las epidemias suceden cada 100 años y duran 2 o 3. Así que la gripe española pasó eso, duró 2 o 3. Si nos comparamos, estamos mucho mejor, 3 millones y un poco más de muertos, un poco más de 3 millones de muertos, y no 25 o 50 de millones como hubo en el primer año de la gripe española. Mi interpretación es que cuando en un año salgamos de la pandemia, es decir, primero saldrán los países desarrollados hacia fin del 2021 con la tercera dosis ya otorgada, con la vacuna modificada, se están haciendo 1 millón de test diarios, a pesar de que tenemos solamente 2.000, 2.500 casos, 1 millón de test diarios, trabajando con los test rápidos provistos por el gobierno, que van a hacer que las personas se puedan testear, ya se están testeando todo el mundo en la casa, uno los pide y te llegan al otro día, y el gobierno está además trabajando en algún medicamento que pueda hacer que aquellas personas que tienen el COVID diagnosticado rápidamente, porque te vas a testear toda la semana, se pueden hacer alguna medicina oral en la casa, administrada, cosa que evite que esa persona progrese en sus síntomas. Entonces, estos países saldrán antes. El resto de los países subdesarrollados va a salir cuando haya más conducta, cuando haya más test y cuando haya más vacunas. Y eso no va a suceder, estimo yo, por lo menos hasta el 2022. Luego esta vacuna quedará incorporada, y vuelvo a decirte, es mi hipótesis, quedará incorporada en el calendario de vacunación por lo menos un tiempo, hasta que el virus deje de circular, para las personas que son susceptibles, más de 60 años, tienen preexistencias o son personal de salud, ¿no es cierto? Y entonces es como los de la vacuna de la gripe. Entiendo que sucederá así, probablemente. Marta. Pero igual tenemos que prepararnos, porque después de esta va a venir otra pandemia. Ay. Es así. Ay, Marta. No. Un placer nuevamente hablar con vos, que tengas realmente una buena tarde, y bueno, seguramente en algún otro momento vamos a volver a charlar. Siempre es un gusto. Gracias, Marta. Buenas tardes. Chao. Muy bien, señoras y señores, después de esta importante comunicación nos vamos a una pausa breve. Ya volvemos con más. Hoy nos toca acá en el Canal de la Ciudad.